Muy bien, pues iniciamos el tema de hoy. Continuamos con el libro de Génesis y quizá llegamos pues a uno de los momentos más tristes de toda esta historia, ¿no? De este inicio del texto que Dios nos ha dejado para que pues al final conozcamos, ¿no? De dónde venimos, qué es lo que hacemos aquí y a dónde es que nos dirigimos. Y digo que es del relato del Génesis el más triste porque la Biblia no habla de cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva, la pareja que disfrutó de una vida sin pecado aquí en la tierra, antes de que sucediese lo que el capítulo 3 menciona. No sabemos si fue mucho o poco, se cree que no fue un tiempo muy extenso, pero lo suficiente como para echar de menos lo que habían estado viviendo y lo que habían aprendido en aquel momento. Voy a compartir con vosotros algunas ideas, no sé si nos dará tiempo porque no quiero extenderme de más a ver todo lo que quiero deciros en este capítulo 3. Si no, pues lo dejaremos para una próxima ocasión. Y sí que, igual que hice el otro día, hay algunas ideas, algún comentario muy interesante que extraigo de nuevo del mismo libro que ya mencionamos la otra vez, de Patriarcas y Profetas, un libro de una autora, Elena White, Profeta de Dios. Y, y creo que hay algunas ideas que son muy interesantes para que entendamos un poco mejor no justificar, el pecado no tiene justificación. Si llegamos a justificar el pecado, pues entonces tenemos un grave problema. El pecado solamente se sufre, ¿no? El mal solamente se sufre. Si nosotros lo llegásemos a racionalizar, lo acabaríamos justificando. Si encontramos explicación al pecado, sería como un modo de justificar eso que ha pasado, que ha sucedido y para nada, ¿no? Lejos de nosotros, pero sí ver pues, algún detalle que, por lo menos en mí, cuando lo he leído en diferentes ocasiones, ha generado un poco de compasión o ha generado compasión, ¿no? Un poco sobre Adán y Eva, que yo creo que tuvieron bastante con el hecho de ver cómo todo lo que Dios les había regalado, pues en un momento se vino al traste. También, y ahora pues mencionábamos algunas personas, ¿no? Por las cuales orar, o siempre tenemos a alguien por el que estamos orando, siempre tenemos a alguien, pues un ser querido, un amigo, un familiar que está atravesando un momento difícil y con la situación del COVID, pues todavía esto se ha multiplicado más. Es inevitable remitirse a este capítulo. El origen del pecado surge aquí, en este capítulo. El origen del pecado en nuestra tierra surge aquí, en el capítulo 3 del libro de Génesis, y vemos cómo se desenmascara la verdadera intención del enemigo, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere? Lo que él quiere es hacer mal, hacer daño, que la gente sufra, que la gente lo pasemos mal, que, bueno, que tengamos todo tipo de situaciones que para nada nos traen felicidad, paz, tranquilidad a nuestro corazón, sino justo lo contrario. Y que encima de todo eso le culpabilicemos a Dios, ¿no? Sería como el segundo punto. No solo que sufras, que lo pases mal, sino que encima consideres que el culpable de todo eso es Dios. Es interesante cómo inicia el relato, porque eh, si leemos el versículo 25 del capítulo 2, y lo voy a hacer, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así termina Moisés esa parte del relato, que es el introductorio a cómo ellos iniciaron o vivían allí en ese huerto que Dios les había preparado. Y el versículo 1, que nosotros lo tenemos dividido en capítulos y versículos, aunque sabemos que esto simplemente se ha hecho no en el texto original que se escribió, sino posteriormente se hizo para que fuese más fácil, principalmente la búsqueda, inicia, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Y esto a qué viene? Es como de repente pega un giro en el relato, ¿no? Ha hablado de cómo Adán no encuentra a alguien igual que él. Si habéis escuchado el tema anterior, pues lo recordaréis, cómo él le da nombre,
cómo él ve a Eva y dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Le voy a poner el nombre de varona, voy a unirme a ella, voy a dejar a mi padre y a mi madre, que es algo que Moisés avanza para nosotros, porque Adán y Eva no tenían un padre y una madre físicos, sino que esto está proyectado para la realidad. Cuando él está escribiendo, describe cómo se encontraban, no tenían vergüenza de nada, no se avergonzaban de nada, eran transparentes totalmente, pero la serpiente era astuta. Y aquí son pequeños spoilers que, claro, al leer nosotros el pasaje sabemos de qué va a hablar Moisés, pero si tú lees el relato, dice, ¿y a qué viene esto de que la serpiente era astuta? ¿Qué más me da a mí cómo sea la serpiente? Pero tiene sentido por lo que ahora después va a describir. Y el hecho es que la serpiente del árbol, la que se encontraba en aquel árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, ya mencionado en los versículos anteriores del capítulo 2, 16 y 17, la serpiente es el animal que Satanás va a poseer. Es la primera posesión demoníaca que registra el texto bíblico. O sea que Satanás tiene la capacidad de mostrarse en su forma externa de diferentes maneras. En el Nuevo Testamento va a referirse que incluso puede mostrarse como ángel de luz. Y aquí el animal que escogió es la serpiente. Y claro, cuando nosotros leemos esto, decimos, uy, pues cómo podía ser atractivo, ¿no? Que fuese la serpiente. Sin embargo, el libro de Patriarcas y Profetas describe que en aquel entonces era uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Así describe a la serpiente. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Esta descripción, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda a uno de los animales más fantásticos que existen, no fantásticos en el sentido de maravillosos, sino de fantasiosos que existen, que es el dragón. Y no es casualidad que al final del texto bíblico, en el libro de Apocalipsis, cuando se describe diferentes nombres de Satanás, el diablo, la serpiente antigua, también se le menciona como el dragón. Esa serpiente del libro de Génesis del capítulo 3, antes de la entrada del pecado o de cometer pecado Adán y Eva, era un animal inteligente y de los más bellos, que tenía alas y cuando volaba su apariencia era deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Este es el animal que Satanás escogió. La tentación tenía que ser deslumbradora, tenía que dejarles boquiabiertos, tenía que llamar su atención y lo consiguió poseyendo a el más o uno de los más espectaculares animales que Dios había creado. ¿Os acordáis que mencionamos en el capítulo 1 también, si habéis escuchado ese tema, que hace referencia al tema de la serpiente? También, ¿no? Hay los pequeños spoilers que Moisés, o sea, nos ha ido dejando como las miguitas del cuento, ¿no? Que nos llevan a que entendamos por qué se ha dicho o se ha mencionado de forma específica la serpiente anteriormente, y es porque tenía una serie de cualidades y dice que era astuta, más inteligente, o de los animales más inteligentes y bellos de la tierra, que podía volar, que deslumbraba como el oro bruñido. Esto llamó la atención. Llamó la atención de Eva, que se acercó al árbol, sintió curiosidad. Si leéis el capítulo completo, que es el capítulo 3 también del libro Patriarcas y Profetas, descubriréis que en algún otro momento habían pasado próximo a aquel lugar. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el centro del huerto y también lo estaba el árbol de la vida. No sabemos qué distancia había entre uno y otro, pero pues se entiende que en el centro, claro, el centro es muy grande, ¿no? Cuando uno piensa en el centro, por ejemplo, de Madrid, pues son muchos kilómetros el centro de Madrid, lo que es el núcleo, ¿no? No solo el kilómetro cero, puedes estar en la Gran Vía o puedes estar en la Plaza España y considerarse el centro de Madrid, y aún así tienes pues una caminata de 15 minutos entre un punto y otro, ¿no? O sea que no sabemos exactamente cómo era este centro del huerto del Edén, pero ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva en esa ocasión, por lo que fuese, pues decidió acercarse. Y no solo acercarse, sino que la serpiente atrajo su atención.
Dice en Patriarcas y Profetas que los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. De igual manera habían hecho con Adán. Y agrega, dice, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Qué interesante, porque son cosas que suceden en la mente de Eva, que el texto bíblico no recoge, ¿sí? Pero ella se creyó lo suficientemente sabia como para decir, bueno, aunque algo de mal suceda, voy a poder resistir. Eva, en cierto modo, fue, vamos a decir, pretenciosa, ¿sí? Se tuvo en una estima más elevada y bueno, quizá tenía razones. Lo hacemos nosotros, que somos unos pobres miserables, que hemos vivido toda la vida en pecado, pues alguien que no ha conocido pecado, que tiene unas cualidades que Dios le ha dado, que se aproximan más, son más imagen y semejanza de Dios de lo que lo somos nosotros, pues bueno, también cometió ese error o esa equivocación. Dice que cuando la serpiente formuló las palabras que relata el texto en el versículo 1, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ella quedó sorprendida y espantada porque fue como el eco de sus pensamientos. Lo que había en su cabeza era lo que la serpiente expresó. Sabemos que Satanás no puede leer la mente de las personas. No lo puede hacer. Pero también sabemos cómo trabaja la publicidad y la mercadotecnia, y dedican e invierten cantidades, bueno, espeluznantes de dinero para sugestionarnos. Y si os fijáis, por ejemplo, en los anuncios, las épocas de los anuncios o los momentos o los anuncios que vemos, mejor dicho, cambian según las épocas en las que vivimos y según los momentos en los que uno está frente al televisor. Por ejemplo, en la época navideña, en la tarde, ¿de qué hay anuncios sobre todo? Pues de juguetes, sobre todo de juguetes. Si nos acercamos a la fecha del 14 de febrero que acabamos de pasar, ¿de qué hay anuncios? Bueno, los anuncios de Colonia brotan como si fuese eso flores. Hay un montón de anuncios de colonias, de todo tipo, sobre todo más hacia la noche, ¿sí? Cuando nos acercamos a la hora de la cena, no sé si en alguna ocasión, quizá no veis la televisión, pero si en alguna ocasión habéis visto, la mayoría de los anuncios son de restaurantes de comida, pedir comida a casa. Hay gente que dedica mucho tiempo para sugestionar nuestra mente. No leen nuestra mente, no saben si tenemos hambre o no, pero bueno, pues bombardeamos los sentidos para provocar ese pensamiento. Esto es lo que hace Satanás. No tiene la capacidad de leer nuestra mente, pero sí sugestionarla o inclinarla hacia un pensamiento u otro. Y esto fue lo que hizo. Se mostró la serpiente alada, llamó la atención de Eva y mencionó las palabras que podía intuir que en esta mujer curiosa, acercándose a aquel árbol, podían estar pasando por su cabeza. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿será un problema de verdad que coma del árbol? ¿Es esto lo que Dios me había advertido? ¿Habrá tanto? Yo soy una mujer inteligente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que coma del árbol. ¿Qué tiene este árbol para que yo no pueda tomarlo? ¿De verdad me va a provocar un problema tan grande como que no pueda superarlo? Bueno, la respuesta de Eva la tenemos en el texto. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Eva parece que contesta de una forma firme bueno, pues aquella serpiente, aquella amenaza que se le muestra. Sin embargo, se produce una conversación entre ellos, más allá de las claves que recoge el texto bíblico y que en Patriarcas y Profetas podéis leer con detenimiento, y solo quiero destacar algunas. A la capciosa pregunta de Satanás y la respuesta que Eva le dijo, también el enemigo contestó, no moriréis, y esto también lo refiere el texto, ¿no? Sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le dijo que al comer del fruto de ese árbol, y ahora sí estoy leyendo el libro, alcanzaría una esfera de existencia más elevada y entraría en un campo de sabiduría más amplio.
Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido la capacidad de hablar. O sea, Eva vio que la serpiente ya era de los más inteligentes, pero es que después de haber comido el fruto ahora hablaba. Había dado un salto sustancial. Ningún otro animal, cuando Adán les puso nombre y cuando Eva los vio, ningún otro animal era capaz de interactuar con ellos. Adán y Eva, me refiero de una forma hablada, ¿no? No eran capaces de articular palabra. Adán y Eva sí lo podían hacer y por eso Adán ve que ella es carne de su carne, hueso de sus huesos. Pero la serpiente ahora de repente habla después de haber comido del fruto. Pues si la serpiente, que es un animal, puede hablar, yo ya hablo. Si como, ¿qué podré hacer? ¿Qué será lo siguiente? Este fue el deseo de Eva. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarles. Bueno, esto es lo que hizo Satanás. Y todavía es más fuerte lo que comparto ahora, que para mí, la primera vez que lo escuché, me quedé así, no, alguien me lo refirió y no me lo creía y tuve que leer. La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. ¿Os acordáis de la afirmación de Eva que dijo, Dios nos ha dicho que no comamos ni lo toquemos? Pero fue la serpiente quien puso el fruto en sus manos. Entonces le recordó sus propias palabras referente a lo que Dios le había dicho que no podía tocarlo. Le manifestó que no recibiría más daño de comer el fruto que del que había recibido al tocarlo. Y al tocarlo no había recibido ningún daño porque la advertencia de Dios no incluía esta premisa. Eva entonces se atrevió más. Y como dice el versículo 6, vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Sin temor tomó el fruto y lo comió. Bueno, es una historia muy triste esta, ¿eh? Muy triste. El enemigo goza de tiempo y es muy inteligente, no más que Dios, claro que no, pero es muy inteligente y encima tiene cualidades de ángel que no ha perdido. Eso es así. Satanás, desde que fue creado hasta ahora, ha vivido, no ha conocido la muerte y yo no conozco ningún humano que haya sido capaz de vivir mucho más de 6.000 años. No conozco ningún humano, de hecho, que haya vivido más de 969, por lo menos, que es el más longevo que la Biblia menciona. Y sin embargo está ahí. Y como ser inteligente, no actuó con Adán como había hecho con Eva. Tentó a Eva con la codicia de alcanzar sabiduría que ella en algún momento había llegado a pensar, o a lo mejor incluso expresarle a Adán ese deseo, ¿no? De seguir creciendo mentalmente, de tener una mayor capacidad mental. Y en el momento en el que ella tomó del fruto y comió, Satanás ya la había ganado para sí, la convirtió en el agente que iba a llevarle el fruto a Adán. Con extraña y anormal excitación y con las manos llenas del fruto, escribe Patriarcas y Profetas, lo buscó a Adán y le relató todo lo que había ocurrido. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo del que se le había advertido, que conforme a la sentencia divina, ella debía morir. En contestación, Eva le instó a comer, repitiendo el aserto de la serpiente de que no morirían. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios, sino que al contrario experimentaba una deliciosa y alborozante influencia que conmovía todas sus facultades como una nueva vida, que le parecía semejante a la que inspiraban los mensajeros celestiales. No sé si habéis visto en algún momento de vuestra vida, cuando habéis cometido pues alguna falta, que temporalmente habéis sacado ventaja y os habéis sentido bien. Y quizá era lo que deseabais hacer por encima de todo. El sentimiento de vergüenza y de culpabilidad no aparece hasta el versículo 7. Antes solo están, pues eso, disfrutando de la transgresión, en cierto modo, ¿no? Ella no sintió nada malo.
no perdió ninguna facultad, al contrario, veía las cosas, dice, como más claras. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañera que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Y es curioso porque cómo Satanás, pues eso, ¿no? Tristemente hila fino, y a Eva le toca con lo que ella desea y a Adán le toca lo que él más quiere que se encuentra allí. Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles, había contemplado la gloria del Creador, comprendía el elevado destino que aguardaba el linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas esas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador. Todo fue sofocado por el amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente, de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió comer y compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Y esto es un libro es un libro como la historia de Romeo y Julieta, de Hamlet, total. Y esto es amor a tope. Y no podemos encontrar una historia de mayor inconsciencia, pero de mayor amor que esta. Porque Adán ve que Eva efectivamente ha cometido error, que debe morir. Adán ve todo esto y contempla y conoce el plan de Dios para ellos. Y le vale, Adán le vale, le da absolutamente igual. Y siente el temor de perder a su compañera. No podemos generalizar, pero muchos somos así, de pánfilos. Muchos hombres, quiero decir, ¿no? Y bueno, pues cometemos errores y lo hacemos, y también mujeres, era por hacer la broma, como en ambos casos, independientemente de la tentación, los dos, ¿en quién pensaron? En ellos. Eva pensó en ella, quería ser más lista de lo que ya era, y Adán pensó en él, no quería quedarse solo. Y es curioso porque no hemos aprendido tanto, ya lo hemos repetido en alguna ocasión. Hoy en día cometemos gravísimos errores y el mundo está como está y estará peor porque pensamos en nosotros, yo primero. Y para unos es la sabiduría, lo codiciable, para otros es lo material, pero al final en quien estamos pensando verdaderamente es en lo que yo quiero. Una quería ser más inteligente, el otro tenía miedo a quedarse solo. Todavía dice más el libro de Patriarcas y Profetas, porque agrega: Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella y así decidió hacer frente a las consecuencias. ¿Y qué hizo Adán? Tomó del fruto y lo comió rápidamente. Yo me imagino a Dios y es imposible imaginar lo que pensó Dios, ¿no? Pero me proyecto y digo, como padre, ¿no? Uno le intenta dar lo mejor a los hijos, proporciona lo que es y aún así toman sus decisiones, ¿no? Y es como de repente un bajón tremendo. Es probable que pues, algunos, ¿no? de los que escuchen este tema viven una situación similar y uno hace todo lo posible porque ellos tomen las mejores decisiones, pero haciendo uso de su libre albedrío valoran otras cosas más que lo que uno ha podido proporcionarles. No había nadie que amase a Adán como Dios le amaba y sin embargo Adán sentía mayor amor por Eva que el que sentía por Dios. En alguna ocasión creo que os he compartido la broma de proyectándome hacia el futuro con las dos niñas que tengo. Pienso que algún día llegarán y me traerán algún
chico decente, iba a decir algún bandido, pero no queda bien, algún chico decente que quiera pues eso, ser su novio, ¿no? Y entonces, si le llevo la contraria o a ella o a él, en algún momento me llegarán a decir, él sí me quiere de verdad. Es que tú no me entiendes, pero él sí me entiende de verdad, ¿no? Y yo lo pienso mucho cuando a las 2, 3 de la mañana, pues alguna noche se han levantado con dolor de estómago y ha habido que atenderles, ¿no? Y pues han tenido alguna situación así desagradable, o has pasado una noche mala porque pues estás mal, con fiebre, o te has tenido que cambiar en mitad de la noche y te has tenido que levantar a dormir al sofá, o te ha tocado salir corriendo porque se han abierto una brecha y has tenido que ir al hospital y estar ahí un montón de rato hasta que se les cura, y tantas otras cosas que uno dice, de verdad te quiere más que yo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo daría la vida por ti. Y no sé si él en el momento del noviazgo estaría dispuesto, no lo sé ni siquiera si después de 20 años estará dispuesto a hacerlo. Y yo daría la vida por ti sin pensarlo ni un segundo. Pero esta misma situación es la que yo veo aquí en esta historia de estos dos, Adán y Eva, primeros seres sin pecado que Dios crea y que ve que uno desea más de lo que jamás Eva podría pensar que alcanzaría si el pecado no hubiese entrado. Pensó que la serpiente le proporcionaba más inteligencia y no pudo ver más allá, porque sin duda, en una vida sin pecado, la mente de Eva hubiese continuado creciendo eternamente. Y Adán lo único que ganó fue, aquello que temía perder fue lo que consiguió. En el momento en el que Dios les descubre, lo primero que sucede es que se acusan mutuamente y se empiezan a echar la culpa el uno al otro. El hombre dice la culpa de la mujer que tú me diste, culpa a Eva y culpa a Dios. Y la mujer dice la culpa de la serpiente, implícitamente, no de manera explícita, pero implícitamente entendemos la serpiente que había sido creada por quién. La serpiente que tú has creado. O sea, que es culpa de la serpiente, pero también es culpa tuya por haberla creado. Si no la hubieses creado tan inteligente, si no la hubieses creado tan bonita, si no hubiese sido el animal más bello o uno de los más bellos, pues yo no me hubiese sentido atraída. Si no le hubieses dado la capacidad de hablar, pues la culpa también es tuya. Nuestra mente finita limita lo infinito de Dios y así nos va, ¿no? Pues así suceden las cosas. Hay algunas consecuencias directas que vemos en el texto bíblico que quizá vamos a dejar para otro día, pero quiero compartiros estas. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales. No podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. El que hacía unos segundos antes había dicho, es que mereces la muerte, pero no quiero quedarme solo, venga, dame el fruto y como también contigo aquí juntitos los dos para siempre. Pues enseguida su mente fue transformada y empezó a echarle la culpa. Te has dejado engañar por la serpiente, la culpa es tuya por apartarte de mi lado. Ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola y única transgresión, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Satanás se regocijó de su triunfo. Qué pena, ¿no? Qué triste, qué historia tan triste. Para que me des otra opción de otro día, lo vamos a dejar aquí, porque el tiempo se ha echado encima. Pero sin duda este relato nos muestra la condición del hombre hoy, ¿no? Cómo nos movemos, cómo actuamos, en quién pensamos en realidad. Y también nos muestra la paciencia que Dios tiene. Sabemos por el texto bíblico que Dios no dejó pasar un momento y después de que comieron del fruto se manifestó en el huerto. Y se les manifestó a los dos, Él los buscó.
no evadió la situación. Ellos huyeron aterrorizados, pero Dios les buscó. Y hay que siempre terminar con una buena nueva, y es la del versículo 15. Dios, después de darle su merecido a la serpiente, les expresó que pondría solución al problema que habían generado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Versículo 15. Porque Dios nunca, nunca quiso que eso sucediese. Pero a pesar de que sucedió, desde siempre, siempre, siempre tenía un plan para solucionarlo. Y a esa verdad nos aferramos nosotros y con esa confianza seguimos adelante. Deseo que este relato nos llame la atención para nuestra vida, no para cargar tintas sobre Adán y Eva, ni mucho menos, sino para nuestra realidad, y que podamos reflexionar y pensar en esas veces en las que nos consideramos superiores o en las que nos aferramos a algo que está por encima de Dios. Que esto nos ayude para cambiar y para tener una actitud diferente, para ser mejores personas que puedan ayudar a otros y que amen más a Dios de lo que ya hablábamos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.